Acción. Buenos días, Fernando Farina, bienvenido a esta instalación del Atajo en el Museo Marco de la Boca. El Atajo, un desplazamiento del autor, la muestra de José Luis Landet, y un placer que estemos juntos conversando sobre la muestra y sobre los temas que en común siempre nos interesan. Bueno, yo agradecido por la invitación, aparte de la muestra me parece un muestrón, como diríamos, y es un gusto, no solamente por supuesto por compartir toda la experiencia, sino que además poder hablar algunas cosas que nosotros nunca hablamos, o mejor dicho, fuimos hablando muchas veces, pero hemos dejado todo como pendiente, tal vez para esta ocasión. O sea, me parece que esto es lo que hicimos en todas nuestras conversaciones previas, es esperar este momento para charlar, así que ha sido un placer. Comentar que esta es nuestra sexta reunión, nuestro sexto intercambio. Quienes te precedieron, un poco la idea fue hilvanar aquel texto curatorial y el trabajo que venimos llevando en conjunto con José Luis Landet, y que estas conversaciones sean el punto de vista de los otros, y estos otros han sido tan diversos que por eso la propuesta era: hablemos de algunas cosas que sabemos que tenemos en común, de otras que podemos conversar o discutir, y de lo que sucede con el espectador en este espacio. Esa es la propuesta que fuimos como conversando previamente, y que tiene también que ver con todo lo que sucede en el circuito del arte, por ponerle algún título de alguna manera comprensible. Fernando Farina, bueno, además de un amigo, es licenciado en Teoría y Crítica del Arte, un gran curador, presidente de la Asociación de Críticos de Arte, y creo que transitaste desde la experiencia una cantidad de lugares de los que podés dar cuenta, no te digo de hacer una retrospectiva de tu vida, pero sí de los que podés dar cuenta en el 2021, de los cambios que han sucedido. Vos me decías que tenías mucho interés de hablar de la curaduría, y desde este punto de vista me parece que los dos compartimos un punto de partida de la actividad que tiene que ver no con una especialidad previa, que era la curaduría. En tu caso sos ingeniero civil, ¿no? También. No, o sea, estudié arte e ingeniería civil. Pero... Y en mi caso, abogada de familia. Y ahora lo que sucede con la curaduría es que las generaciones más jóvenes la deciden como una profesión. Entonces me parece que podemos empezar a hablar de, en estos trayectos de vida, experiencia, muestras, tus andanzas por lo público, lo privado, como armador de colecciones, también privadas y públicas, como director de un museo. Contanos un poco, si querés, de dónde venís y sobre todo dónde estás hoy parado. Bueno, vamos a empezar por ahí, pero vamos a tratar de compartirlo, porque me parece que cuando ibas hablando, me parece que si bien en momentos distintos hay muchas experiencias compartidas, y en cuanto a los procesos, porque es cierto, yo tengo así como unos cuantos años en el trabajo como curador y como gestor cultural, porque la verdad que también hice mucha gestión y sigo haciendo mucha gestión, y fue un trabajo muy particular, porque en realidad yo no llegué a la curaduría, creo que cuando yo empecé a hacer curadurías ni siquiera se usaba la palabra curador, es decir, mis recuerdos, es decir, yo empecé como crítico de arte de un diario, claramente, o sea, yo me recibí licenciado en Teoría y Crítica del Arte en la Universidad Nacional de Rosario, que era una carrera nueva, muy particular, además porque justamente trataba de reflexionar teóricamente sobre el arte, cosa que no era habitual. Y tanto es así que de hecho en Buenos Aires, en paralelo se podría decir que estaban los historiadores del arte. Y bueno, se fue dando unas circunstancias que
que yo diría inevitablemente varios de los que trabajábamos en el campo del arte haciendo crítica o haciendo historia del arte, otros que venían de las letras, terminamos confluyendo o haciendo una actividad que en realidad no teníamos muy claro qué era, pero que podríamos llamar curaduría. Es decir, y creo que lo interesante en ese sentido es que la curaduría, por lo menos ahora viéndola retrospectivamente, es de una gran amplitud. O sea, yo hoy ya no hablaría de un único tipo de curaduría, sino de múltiples formas de curaduría, y creo que eso es lo más interesante, porque además las miradas de cada uno, de cada uno que se pone al frente y que de alguna manera trabaja con el artista o trata de desarrollar a partir de una idea una exposición, esa mirada hace que su trabajo sea distinto. Yo me encuentro con una curaduría realizada por un historiador del arte y es una cosa, y me encuentro con una curaduría realizada por alguien que viene de las letras, por decirlo, y es otra cosa. Y me encuentro con alguien como yo, que vengo de otro lado, no sé de cuál, pero de otro lado, y seguramente es otra cosa. Y entiendo también que en este caso, y lo digo por tu experiencia, es otra cosa. Y eso me parece que en un punto está buenísimo. A veces uno tiende como a uniformar y a suponer de que todas las curadurías son iguales y que deben ser iguales. Y se arman discusiones que me parece que también, si esas discusiones, por supuesto, fueran interesantes, o mejor dicho, fueran interesantes en el sentido de que, porque muchas veces acerca de las discusiones veo que no son discusiones que se realizan para sacar conclusiones, reflexionar, poner en cuestión, sino que a veces las discusiones son para pelear o para distanciarse o decir esto sí, esto no, como rápidamente. Pero a mí me parece re interesante pensar y analizar cómo justamente se desarrolla una curaduría. No sé, tomo un ejemplo mío para que después vos me cuentes de esta experiencia, porque me parece que es interesante, y yo por supuesto te pienso preguntar, no te voy a dejar acá librada, viste, claro, que digas lo que quieras, pero yo recuerdo experiencias, digo, propias y por ahí compartidas con otros curadores en este recorrido. Yo recuerdo, por ejemplo, haber hecho en una muestra, en un determinado momento, una sala azul. Y vos decís, sí, ¿por qué es una sala azul? Porque me gustó, porque tenía ganas, porque me gustó cómo funcionaba el azul de esta pintura con el azul de este objeto, y bueno, y uno dice, pero es totalmente, podría ser hasta irresponsable, no sé. Y la pregunta es, ¿y no se puede pensar sobre el azul? ¿No se puede vivir el azul? Inclusive hasta los matices que tiene el azul. El color no será importante, tanto que a nosotros nos significan los colores y estamos siempre atentos a los colores. Bueno, esto lo digo así, como decir que me acuerdo siempre que hubo una muestra en el Macro de Rosario, donde en ese momento yo no fui el curador, pero sí el curador, en ese caso fue Roberto Echen, decidió no poner las cartelas de las obras, ¿no? Es decir, decididamente, como si fuera como esta exposición, donde tenés que ir a buscar los textos a otro lugar. Y me acuerdo, claro, que determinada gente se iba indignado. Me acuerdo que vino el director de la revista Lápiz, en ese momento la revista Lápiz era... Sí, tal cual. O sea, que estaba en Rosario, no sé por qué estaba... Hay gente que pasaba en ese momento por Rosario, no sé si sigue pasando. Y me acuerdo que, es decir, en un momento, pero me vino a increpar, como diciendo, pero ustedes son uno... Porque no se dan cuenta, esto es una ofensa, porque nos obligan a que nosotros tengamos que hacer no sé qué actividad. Y la verdad que el curador lo que había querido proponer era otra cosa totalmente distinta, era decir, metete en la obra, disfrutala, vivila, es decir, a ver cómo te llega todo esto que estoy
haciendo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no pensar una muestra desde ese lugar? ¿Por qué no pensarla desde un color? ¿Por qué no pensarla desde, no sé, desde una relación entre diferentes obras y ver qué le pasa a la gente cuando se encuentra? ¿Por qué una muestra tiene que tener tanta explicación? Y digo esto y al mismo tiempo digo, ¿y por qué una muestra no tiene que tener explicaciones? ¿Por qué una muestra no sé, no puede ser en definitiva un trabajo hasta de tesis o un trabajo donde uno desarrolle todo un proceso que va viviendo y que cada obra pase a ser una reflexión sobre ese proceso? Y ahí está la pregunta, entonces, ¿de qué se trata? Es decir, ¿hay una sala azul acá o hay más que todo, digamos, un proceso y reflexiones y puntos, digamos, no sé, una serie de obras que van haciendo como especies o siendo como especies de mojones dentro de un discurso mucho más amplio? ¿Cómo funciona esto? Uy, dijiste tantas cosas que... Ya te abrumé. ¿Puedo seguir hablando? Que voy a tratar de ser breve con lo anterior, pero nada más para puntearlo en esto de la historia de la curaduría, ¿no? Como fue al principio, versus, la palabra versus, ¿no? Un poco historiadores del arte con críticos del arte o artistas versus curadores. Algo. Me parece que... en esta invitación una de las cosas que más disfruto es siempre, no sé si la palabra es la afabilidad, ¿no? Siempre haces que te he visto en muchas circunstancias, y cómo transitas las rispideces desde tender una palabra amigable para pensar con el otro. Entonces, cuando vos me decías o me propones que yo hable específicamente de la curaduría, creo que y que decías que es muy diferente, el que viene del área de las letras, que él viene de otro tipo de experiencias como la tuya, tan rica. En la mía, creo que lo que aprendí a lo largo de mi vida como abogada de familia fue acompañar procesos, y en ese momento el proceso era cómo la ley le servía a la gente para vivir mejor. Bien. Y recuerdo haberme recibido de abogada y haber planteado estas cosas que a mucha gente le parecía como extraña, pero que la mayor satisfacción fue siempre ser fiel a mí misma con esa idea. Con lo cual, cuando por esas razones de la vida, después de trabajar en organizaciones sociales y por el derecho de los niños, decido dedicarme a la gestión cultural y tener un centro cultural, fue de un enorme aprendizaje, pero en definitiva fue entender que uno es con su experiencia de vida y que esta experiencia es como la misma música con distinta letra. Entonces, el ejercicio de mi curaduría está centrado en el acompañar procesos. Entonces, el acompañar procesos es un traje a medida. Claro. Yo no puedo decir cómo va a ser mi próxima curaduría, ni puedo decir cómo fue la anterior. Lo anterior fue un cúmulo de experiencias. Por supuesto que esta es la más importante y la más grande y el mayor desafío, porque trabajamos 1 año y pico con José Luis Lander, reuniéndonos todos los miércoles. Eso sabés que es impresionante, ¿no? Y soportándome también hablar de su obra, ¿no? Y mirando lo que iba a hacer sin saber cómo iba a resultar. Y creo que ha sido un proceso de enorme transformación para ambos, ¿no? Tanto como personas como profesionalmente. Y probablemente también cuando vos me decís, bueno, él como artista tiene una capacidad inmensa de generar no solamente ideas, sino de ser consecuente con esas ideas, ¿no? De experimentarlas, y por eso, como él bien dice, por ahí un miércoles era una cosa y al miércoles siguiente eran otras las obras. Y de pronto, en algún punto donde parecería que la curaduría era incierta, porque no se trataba de ir a elegir a un taller obras para montar una idea o hacer un guión curatorial, justamente creo que lo más productivo de ese proceso y lo más transformador fue confiar el uno en el otro, en que las cosas iban a resultar al final de alguna forma que es la que está exhibida, pensando en el espectador. Buenísimo, que no sabemos
o por lo menos no se sabía en un principio qué iba a ser al final. O sea No. que todo ese proceso. ¿Y cómo te sentías cuando aparecían estos cambios de opinión o decir o una reflexión crítica? No, esto que estuve pensando en realidad es mejor pensarlo para el otro lado. O sea, ¿cómo vivías eso? Porque hay que ponerle el cuerpo a la incertidumbre en un punto. Porque vos vos sos abogada y tenías una estructurita así como Sí. vamos para allá. Lo digo yo que soy ingeniero, que Sí. me pude deconstruir con el arte bastante, te aclaro. Ahora, yo creo que vos ya estás deconstruida. Pero, no, realmente. Pero realmente, es decir, a mí al principio, yo me acuerdo en mis primeros apuntes así del arte, yo quería ya ver el final, ¿no? Es decir, y que el final estuviera bien. Sí. Cuando aprendí de la incertidumbre, para mí fue maravilloso. Pero vos, ¿cómo lo viviste eso? Yo lo viví como un camino inestable, pero con un futuro promisorio. Ah, bueno, vos sos de los que... O sea que Es decir, vos te quedaste con la idea esta de que seguramente todo va a terminar mejor, digamos. creo que sí, porque confiaba mucho en el artista, confiaba mucho en Landet y en su capacidad y en su Claro. experiencia. Y por otro lado, no era todo tan incierto. Sí hubo un punto, ¿no? Cuando lo conocí al principio, y el punto fue algo bastante íntimo, pero que lo cuento porque esta es una charla bastante íntima entre Sí, nosotros. sí. No, de esto no va a salir en ningún lado, no te Que es preocupes. que yo quería mostrar su esencia, ¿no? Y para poder mostrar su esencia no era posible tener preconceptos respecto de la obra, ni de la curaduría, ni del resultado. Era proponerle un proyecto y que él pudiera expandirse en su máxima proporción. Pero, ¿y vos, o sea, te prefigurabas en un principio que ibas a terminar en esta obra? Porque esta obra es una obra de una dimensión, de una complejidad, de una profundidad, es decir, muy importante. ¿Vos imaginabas esto como resultado o como lugar posible? No digo resultado, pero... Hubo un momento que lo siento hasta físicamente cuando te lo cuento, en el cual dije, en el cual dije, es tan inabarcable para mí, ¿no? Vos pensás que yo vi todas las exposiciones de él me mandó todas las exposiciones, leí todos los textos, traté de empaparme, de ver de dónde venía, hacia dónde quería ir. Y hubo un momento donde dije, yo no puedo ni siquiera esbozar un texto sobre lo que va a ser el resultado. Yo tengo que trabajar sobre la metodología, porque la metodología Landet es algo que yo vengo viendo desde el día 1 del primer material que me mandó. La metodología Landet es un tipo con una gran introspección, con una gran capacidad de lectura y de reflexión, pero con un situarse aquí y ahora en un posicionamiento crítico, donde las cosas no le pasan porque sí y donde su obra está impregnada de montones de capas y de lecturas de la historia, de la política, de la literatura, del cine, del teatro. Entonces, para mí no era como ir a un taller y encontrar las obras y poder hacer un texto. Para mí era como una especie de aventura, por momentos con caminos sinuosos, en algunos momentos tortuosos, porque hay que negociar con uno mismo esto de querer ver el resultado y tener otra posición en la muestra, y empezar como a que él hablara y me mostrara todos los miércoles por dónde iba, aun cuando el miércoles siguiente era todo de nuevo y eso ya no iba a existir. Y creo que en esa negociación con uno mismo es el que uno se puede aflojar más, soportar la incertidumbre, porque cuando uno comprende que para acompañar al otro el traje es a la medida del otro y no de uno mismo, claro, es más fácil. Es más fácil, es mucho más fácil. El traje, y por eso ahora cuando yo veo gente joven y que está tan entusiasmada, ¿no? De pronto yo estoy en un momento de mi vida que solo elijo aquellos proyectos que me hacen feliz
y que lo puedo hacer y que no tengo la urgencia de hacer más experiencias, digamos, que me quiten más tiempo por una cuestión cronológica de vida, me da la sensación que lo que uno le puede decir cuando la gente te pregunta, o vos sabés que después yo me puse a estudiar, hice la especialización, la maestría, y bueno, está un proyecto de tesis y que sigo estudiando, cuando uno te pregunta, pero bueno, me parece que como en otras cosas, el curador tiene que encontrar su propia voz, ¿no? Y su propia voz es su historia de vida, no es lo que va a encontrar seguramente copiando a otros o haciendo cosas snob o tratando de ser disruptivo por serlo, o tratando de ser escandaloso para mostrarse. O sea, me parece que nuestra función es súper importante. Yo estoy fascinada con la curaduría, pero una curaduría al servicio del otro, ¿no? Porque si realmente la muestra, ¿a quién está destinada? ¿A quién está destinada nuestro trabajo? No Fernando tengo idea, Farina. no tengo idea. Al espectador. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Y ahí viene un punto que hablaste y que lo quiero retomar, que es cuando yo me di cuenta que no sabía nada del arte contemporáneo, a pesar de que mi madre me llevaba a exposiciones desde que tengo uso de razón, porque ella pintaba muy bien y dibujaba muy bien, cuando me di cuenta que tenía como que ampliar el lente porque no entendía, porque no veía, porque lo conceptual, porque, no sé, porque lo siniestro, porque había cosas que realmente no entendía nada, de las cuales muchas cosas aprendí con vos y con Flor, Batiti y con otros tantos maestros. Y me puse a estudiar. Me pareció que me daba pena que la gente se quedara afuera, ¿no? Cuando dirigía el Centro Cultural me daba pena que la gente fuera y dijera, bueno, lo de siempre, esto lo puede hacer cualquiera, esto no se entiende, esto no es arte, bueno, lo que ya sabemos que se dice de lo contemporáneo. Y en sintonía con eso, por otro lado, pienso, ¿cuánto tiene que ver la educación con esto? Porque si los chicos no tienen educación por el arte, educación por la música, educación por el teatro, pero no una hora semanal, sino algo que les acerque a esto tan necesario que para vos y para mí es como el pan de cada día, o sea que lo necesitamos, y la pandemia demostró cuánto necesitamos de esto y cuánto no lo valoramos o lo seguimos teniendo como de lado o minimizado. Entonces ahí va lo de los textos, si es para el otro. Acá hay un texto curatorial que creo que es adrede accesible, y por otro lado hay un código QR que uno le puede sacar una foto y ver lo que hay y un mapa, pero no hay ningún otro tipo de señalética más que la experiencia de recorrer esta muestra. Y esta experiencia de recorrer de la muestra que es tan inabarcable como lo que me pasaba con José cuando trabajábamos, ¿no? Hay 400, creo, 67 obras, si no recuerdo más, y la gente se abruma. Los curadores y los críticos que vienen me dicen, Sandra, es inabarcable. Le digo, bueno, vuelve otro día. Claro, y hay gente que viene 2 o 3 veces. Y entonces este museo... Bueno, no está mal que una muestra, digamos, sea, entre comillas, inabarcable, ¿no? Tiene algo me parece, ya me lo estás planteando medio borgiano, ya esto me está gustando. Yo creo que es muy borgiano. Me está gustando más, digamos. Yo creo que es muy borgiano y que también tiene mucho de su amigo, de Jules Solar, increíblemente, desde el nuevo lenguaje hasta las grafías musicales. Sí, claro. Hay mucho, pero por eso te digo, es una caja tan interesante de pensamientos que en un momento dado, vos sabés que José Luis Landet se formó en México, en La Esmeralda, y yo había encontrado una investigación cuando empecé a empezar en la arqueología, ¿no? Pero no la arqueología, digamos, más que nada en el estudio de la estratificación de las capas, ¿no? Porque viste que él rescata obras o vestigios culturales de otros artistas, de otros pintores, y hace una apropiación radical, que las sumerge, que las recorta, que realmente es radical. Sí. Es radical.
en ese momento yo había leído que había como una especie, ahora no recuerdo el nombre, es un nombre indígena, pero como una especie, como si fuera una reserva natural en México. Ajá. Y en esa reserva natural, una de las cosas que más me impresionó fue pensar en que cualquier mínimo cambio del paisaje en esa estratigrafía hacía que el paisaje fuera diferente, ¿no? Y yo creo que este recorte, esta fragmentación, este abordaje del paisaje que hace Landet, estas preguntas que hace sobre el paisaje latinoamericano, estos rostros intervenidos con paisajes que hay en la planta baja, estos fragmentos de paisajes que parecen un mapa en el piso superior, estos dos corredores que acompañan a la instalación arriba sobre manifestación y paisaje, o aquella tierra soñada, Walden, esas cabañas, esa vida en la naturaleza que hay sobre el lado izquierdo de la exposición, hacen que el museo tenga hoy otro paisaje y que los que vengan a verlo también se lleven un propio paisaje y que vos y yo recién hablábamos de, un ratito antes de empezar, de cómo hacer visible el paisaje de las provincias, los artistas de las provincias, aquellas cosas que no tienen acceso a ser vistas y que todos queremos que sean y no le encontramos la vuelta. Y yo te pregunto, Farina, porque vos me preguntas a mí, cuando yo digo paisaje y digo Farina, digo Rosario. Ajá. ¿Cuál es tu paisaje? ¿Cuál es mi paisaje? Voy a empezar, no sé, recién me hablabas de lo visible y me hablabas del paisaje. Ahora voy a retomar, pues ya sabés que los rosarinos somos rosarinos de toda la vida. Es una enfermedad esto. Es decir, claro, ¿viste? Había una revista cómica, ¿no es cierto?, de chistes en Rosario que se llamaba Risario, que decía, bueno, ser rosarino es un chiste del destino. Y yo agregaría, es un chiste del destino para toda la vida, claro. O sea, quédate ahí. Pero retomo algo de la visibilidad para hablar de la invisibilidad un toque y después voy al paisaje. ¿Por qué? Porque pensaba cuando justamente hablabas de tu experiencia y me gustó mucho, ¿no?, este compromiso y este casi dar un paso al costado cuando uno acompaña a un artista. Debo reconocer que a mí las curadurías, que en general las que más me gustan, o unas de las que más me gustan, porque hay dos tipos de curadurías que me interesan mucho, pero yo creo que son las que más me gustan es cuando puedo acompañar a un artista en un proceso de exposición y al mismo tiempo yo volverme invisible como curador. Ese lugar me parece, a mí realmente me encanta cuando logro la invisibilidad, es decir, cuando logro que, inclusive hasta cuando el propio artista está convencido de que prácticamente yo no existí, entre comillas, ¿no? Es que yo creo que ese lugar es un lugar que me parece extraordinario, porque uno vive el proceso, lo comparte, digamos, acompaña, de alguna manera aporta algo seguramente, pero al mismo tiempo cuando uno empieza a desaparecer de la escena, ¿no es cierto?, y es como que el artista aparece en forma completa, con toda su reflexión y habiendo podido justificar su obra y entendido y desarrollado otras cosas que al principio no estaban ni siquiera en tema. A mí ahí ese lugar me interesa mucho, porque es un lugar justamente donde yo siento que el artista está él, completo, está todo. Y está buenísimo. Porque en realidad creo que el hecho de invisibilizar es justamente, digamos, ver cómo aportar justamente para que el artista pueda, bueno, sacar más cosas afuera, pensar críticamente, reflexionar, hacer otras propuestas. Y eso me encanta. Digo eso y también coincido, retomo, mira, está lo del paisaje, ¿no? Ya vuelvo al paisaje, pero retomo esto
que es la cuestión de ciertas simpleza y tratar de que determinados textos se entiendan. Yo trato que todos mis textos, casi yo diría que los trato de escribir para... es decir, tengo esta cuestión bien de Humberto Eco, ¿no? Que me hago un lector modelo y trato que el lector modelo sea alguien que no sea un especialista, ¿no? Que pueda acceder al texto y le pueda leerlo casi diría con cierta naturalidad y con cierta... Es decir, eso me parece sumamente importante. Cuando el texto o inclusive los discursos se empiezan a hacer más complejos, más oscuros, más crípticos, cuando inclusive o a veces más académicos en el sentido de poner 800 citas porque hay que citar a todo el mundo, ya es como que yo me quedo como diciendo no sé, o por lo menos no es para mí por acá. Debo reconocer que hay gente que escribe tan bien. Qué lindo que es leerlos. No digo que sea en mi caso, a veces me salen las cosas bien, otras no, pero debo reconocer que sí. Y también que de alguna manera hubo gente que me enseñó a escribir, y eso está bueno. O sea, es como que esos aprendizajes, a veces con pequeños guiños, y guiños provenientes de personas que no eran ni siquiera ni maestros ni amigos, ¿no? Pero pequeños guiños, ¿qué palabra usás? Yo me acuerdo siempre que decía Miguel Briante, por ejemplo, que era, un escritor, sí. hace muchos años murió, fue director del Recoleta. Miguel, y era crítico de Página 12, sí. ¿no? Miguel decía, ¿cómo, por ejemplo, vas a utilizar, no sé, dióxido, la palabra plástica? O sea, para hablar de artes plásticas, decía, ¿cómo utilizar esa palabra? Era buenísimo, porque justamente era como también meterse en las palabras y ver cómo resonaban, cómo nos significaban, cómo nos entraban, ¿no? Y estaba buenísimo. Digo esto y por otro lado debo reconocer que en mi formación yo estudié muchísimo, no les puedo explicar, tenía una biblioteca entera de libros de semiótica y semiología, o sea, nada, fue digamos todo, y creo que al principio cuando escribía mis primeras críticas de arte eran lo más parecidas a los escritos de Espartaco. No sé si alguien lo conoce a Espartaco, pero pero Espartaco era alguien que no se le entendía absolutamente nada, y era extraordinariamente, claro. Inclusive alguien decía que los mismos textos, hablando de Espartaco, pero también valían para los míos, eran como que podían ser traspuestos y el mismo texto ser utilizado para otra muestra, otro artista, que era lo mismo, porque de alguna forma me había perdido, digamos, justamente de lo fascinante que es la experiencia de vivir, sentir el arte y poder expresar eso que se siente y que se vive, ¿no? Y que no necesita, a veces es indecible, pero muchas veces basta con meterse hacia adentro y empezar a decir lo que uno siente y por qué lo siente y qué le pasa, y también a preguntarse cosas. Debo reconocer y que sí tuve un punto de quiebre, falta lo del paisaje, pero vamos al paisaje. Tuve un punto de quiebre rarísimo en esa experiencia, que fue en los años 90. Yo cuando fui a una Bienal de San Pablo, y yo estaba como muy preocupado por lo que tenía que escribir. Como que estaba preocupado, o sea, yo iba pensando, es decir, esa crítica o esa crónica, era más bien crítica, porque eran textos críticos sobre la Bienal de San Pablo. Y de golpe me encontré, yo creo que fue la muestra, sí, la que curó Paulo Herkenhoff, la de la antropofagia, porque creo que en esa muestra
digamos, había obras de Magritte. Y mientras yo estaba pensando qué tenía que escribir y cómo lo iba a escribir y qué iba a decir y qué sé yo, me encontré con la obra de Magritte y dije, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? O sea, ¿cómo puedo estar preocupado si me estoy encontrando con esta obra que me está volando la cabeza? O sea, es decir, pero todo lo otro va a salir. Ahí aprendí también, reconozco que en esa muestra aprendí a mentir un poco, que era algo que hacían algunos críticos cuando escribían, y que era inventar obras cuando hacían crítica. Inventar obras. Inventar obras. Claro, porque también está bueno en un texto, no solamente describir y hablar de todo lo que pasa, sino decir que hay algo más, y eso tiene que ver con la cuestión de la escritura. Y seguramente es inventar una obra más, era para dar un mensaje a alguien, ¿no? Ajá. ¿Qué podía ser? Por ejemplo, un mensaje de amor, tranquilamente. Claro, y estaba buenísimo, ¿no? Y vuelvo al paisaje. Igual ese tema es muy interesante. El que empezaste a hablar es algo que me encanta. Me encanta para que hablar. conversemos. Y lo traemos a José Luis acá y Sí, me encanta por dónde te metiste, me encanta. Pero bueno, vuelvo al paisaje. A ver, yo no sé dónde el famoso grupo Litoral, yo sinceramente, que fue así como en los años 50, muy revolucionario, que pintaba el río y todo eso, yo no sé a dónde fueron a pintar el río, porque yo la verdad que cuando yo nací en Rosario, y entre el río y mi casa estaba el puerto y un murallón que no me dejaba ver absolutamente nada. Por lo tanto, nada más alejado, digamos, en mi paisaje, ¿no es cierto? Es decir, si yo tuviera que hacer un paisaje de mi infancia, yo haría un murallón. Que era el que no me dejaba ver más allá y que no me dejaba acceder al río, ¿no? Así que es como curioso, es decir, los artistas iban a pintar al sur, al norte, distintos lugares, pero yo no tenía acceso a ese supuesto paisaje. Si lo tomamos como algo, digamos, si se quiere, llamémoslo, que tiene que ver con el lugar, ¿no? Como tratar de hablar de ese lugar. O sea, lamentablemente mi lugar fue el murallón ese. Me parece que es un punto interesante para continuar ahora la conversación con José Luis Landet, porque primero también, cuando termine esta conversación, pero ya anticiparte que te agradezco la sinceridad, porque creo que al paisaje que yo me refería era a este paisaje íntimo que nos sucede no solo con el territorio como paisaje y con la geografía y los relieves, sino con lo que uno es como persona. Ay, que me vas a emocionar. Y Rosario te corre por las venas, también te corre todo lo que sucede en el arte y también esta forma tan amable de hacerlo comprensible, atractivo, fácil y casi amoroso para los que compartimos con vos o tenemos la suerte de compartir con vos un pedacito de tu vida. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que he compartido justamente este cariño, este afecto y este reconocimiento y felicitaciones. Esto es, la verdad que yo quedé sorprendido, maravillado, por más que había visto cosas antes, pues ya sabes, pero la verdad es que creo que esto es como, nada, es lo que yo hubiera querido hacer, ¿viste? Como diciendo, gracias, acompañarlo, claro. Gracias, Así Fernando. que buenísimo. Muchísimas gracias. Acción. Buenas. ¿Cómo andas, Fer? Gracias. Muy bien, querido. Gracias a vos. No, gracias por estar acá. Qué bueno. Bueno, empiezo por felicitarte. Bueno, muchas gracias. Y después por preguntarte. ¿Puedo empezar a preguntarte cosas? Pregunte nomás. Pero ¿sabes por qué quiero preguntarte? Porque, o sea, en realidad nos conocemos y yo sé que has hablado de esta obra muchísimo, pero vamos a hablar desde otro lugar. O vamos a hacer preguntas desde otro lugar.
empiezo con algo que yo ya quiero saber. ¿Cómo fue laburar en Crónica TV? Crónica TV. Tengo que tomar agua. Pará. Por favor, te lo pido. Explícame lo de Crónica TV. A ver si podemos acceder a esto. Me gusta. Me gusta porque tu charla con Sandra fue desde un lugar más como de biografía y de repasar un poco, cosa que me gustó, de ambos, ¿viste? Entonces podemos continuar por ahí, me parece que está buenísimo. Yo estaba en La Pueyrredón, año 97. Bien. Hice de 97 al 99. Y en el 97 justamente entré como comúnmente se le dice tira cable, claro, en Estrellas Producciones. Estrellas Producciones, Riobamba 214, Congreso. Y en ese momento era la productora de Crónica TV, del noticiero, de García. Entonces, claro, entra un pibe de Banfield, ahí como, ¿no? Como que mucho no casaba. Yo estaba de asistente de fotógrafo de una pareja de mi vieja, de Julio, y hacíamos sociales, casamiento, y yo cargaba los rollos de la Nikon y armaba el flash, casamiento, cumpleaños de 15. Pero eso, bueno, de los 16 años hasta los 19. Acá en la Argentina. Sí. Porque sí, después me va a sí. explicar, porque yo nunca entiendo si sos mexicano, argentino. Estoy naturalizado mexicano, pero no soy de la generación Argenmex. Soy de la generación ya posterior, del 2000, ¿no? O sea, yo me fui en el 2000 y volví en el 2007. A México, a estudiar la universidad. Pero bueno, volvamos. Entro a la productora y claro, y bueno, ¿y qué hago? No, empezaba a acomodar los cables, a hacer el 8, a equilibrar las cámaras. Las cámaras en ese momento, cámaras de piso, ¿no? Con los trípodes del dolly abajo, claro. Y eran de tubo. ¿Qué quiere decir de tubo? No tengo ni idea. Bueno, no eran de chip todavía. Ah, sí, claro. De tubo, que claro. Si yo hacía un plano y enganchaba algún tacho, se marcaba el lente. Y el director te cagaba a putear y tenías que hacer balance de vuelta, colorimetría y luminancia, con unos tarjetones para que en control hagan el equilibrio. Entonces se marcaban mucho las cámaras. Y ahí en la productora hacíamos enlatados. No sé, me acuerdo, Silvina Cheyé, Mónica Gutiérrez, La Negra Bernasi, cosas así, muy divertidas. Y ahí aprendí... Pero hacías adentro, no hacías... ahí fue como la experiencia de, se le dice enlatado, ¿no? Como claro, adentro de la productora. Y después ya salía a la calle, en el móvil, y un poco empecé a agarrar la cámara y ya después me quedé como camarógrafo. Pero bueno, hice de todo. Pero todo es todo. O sea, ¿todo qué significa? O sea, significa lo peor y lo mejor. Dormir en el Congreso, quedarme a dormir en el Congreso, quedarme en casa de gobierno, guardias eternas, cosas complicadas. Y tenías que tener el chip, porque Crónica había que decir en Crónica, no podías parar, es decir, no era una tontería, viste, acá está pasando, o sea, tenías que buscar la noticia, el plano. Sí, que eso no le corresponde a la técnica, sino que le corresponde a toda la producción de un canal, ¿no? Y el periodista ejecuta y va. Nosotros como técnica acompañamos y resolvemos. Sí, pero si te referís a algo muy específico como... yo creo que el entendimiento o la primera vez que entiendo de ficción, creo que es trabajando ahí. Claro. Ahí entiendo, digo, subjetivamente, ¿no? Como que me empieza a atravesar algo en relación a ¿esto es real o no es real? ¿Qué está pasando con esto, no? Si bien desde muy chiquito yo veía cine y, no sé, mi tío llevaba todas las películas rusas, ¿no? Ya a los 9 años estaba viendo Bertov, eran como unos mazazos de la cabeza. Tremendo. Terrible. Sí. O sea, el cochecito cuando caía, todo estaba ahí. Todo. Largas conversaciones con amigo Balanzi hemos tenido en relación a eso, con eso, como la cultura rusa, ¿no? Como
ver Sí, desde sí. ahí y de asimilar desde ahí. Retomamos ahora la cultura rusa, pero me hiciste acordar algo. Yo trabajé mucho en un diario, o sea, es decir, no era, no estaba con la cámara, pero me hace acordar a la ficción. Y esto que decís, yo trabajaba en un diario, La Capital de Rosario, yo entré como crítico de arte, pero claro, pero es como todo, y yo me imagino que a vos te pasó lo mismo, es decir, entrás como una cosa, pero al rato ya estás haciendo cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Es como que faltó un periodista, vino el presidente de Estados Unidos y te dicen, bueno, hágale la entrevista, y vos decís, pero yo no sé nada, no sé ni quién es, pero no importa, hágale la entrevista. Y yo me acuerdo, hablando de esto de ficción, de las construcciones, y por ejemplo, en el caso, yo me imagino que como camarógrafo, que tenías que pasar de un lugar al otro rápidamente, yo me acuerdo que los fotógrafos, por ejemplo, del diario, es como que armaban las escenas directamente. Me suena. Sí. Yo te voy a contar una anécdota y vos después me vas a contar otra. Yo recuerdo siempre en medio, vos fíjate, yo estaba como crítico de arte del diario, o sea, dirigía la parte de cultura, no sé qué pasó ese día, y suponete que había, no sé, un paro docente, entonces tenían que el gremio docente se reunía, ¿no?, para decidir el paro. Y ¿viste? No había nadie, dice, che, no podés ir fíjate, total es una boludez, o sea, te escribí en 5 minutos, ¿viste? Pues después te convertís en todo, ¿no? Es lo que pasa. Entonces llego al lugar, claro, empiezo, ¿viste? La asamblea, pido la palabra, el otro, qué sé yo, hasta que llega el fotógrafo del diario. Entonces llega el fotógrafo y dice, muchacho, ¿qué va a pasar acá? ¿Van a decidir el paro o no? Entonces el tipo, sí, seguro que va para el paro. Bueno, vamos a la foto. Claro, agita. Levanten, agita, construye. Levanten la mano. O sea, bueno, sí, listo, chao, hasta luego, listo. Sacó la foto. Yo me quedé mirando así, escribiendo la crónica. Se fue el fotógrafo, volvieron todos. Bueno, pido la palabra, yo creo que, no sé, 3 días, ¿qué hacemos con no sé qué? O sea, el paro ya estaba hecho, se llevó la imagen del paro y todavía seguía la asamblea. Muy bueno. Y sí. Era genial, ¿no? Sí. Era genial. Ficción absoluta. Total. Pero bueno, Total. Contame vos qué te pasaba con de eso. Ahí tengo muchas anécdotas. Muchas. Una, por ejemplo, había una marcha en Plaza de Mayo y ya era de noche, termina. Aparte, cuando era de noche, yo ya no volvía para Banfield, porque al otro día entraba a dibujo a las 8 de la mañana en la Pueyrredón, entonces me quedaba a dormir en el canal, me bañaba ahí y me quedaba. O si había tren, pero el tren cortaba antes, entonces es más difícil. Cuestión, se termina la marcha, quedan 10 pibes, pero 10, en Plaza de Mayo. Yo tenía el plano abierto desde el edificio, observando la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, el edificio municipal, ¿no? del techo. Sí, sí. Hay que rescatar que uno tenía una pachera en diferentes lugares y entrabas vía coaxil, ¿no? O sea, metías el RCA y llamabas y te daban señal y ya tenías audio y video. ¿Sí? Mirá. Impresionante, en todos lados había conectores así. Y eso desapareció. Entonces nos subíamos a como es, postes de 2 metros, te subías, conectabas y tenías señal, ¿no? Después cambió todo el sistema. Sí, cambió. Claro. Cuestión que yo tenía la cámara ahí, plano abierto, y siempre se me ocurría, ¿qué? Practicar. Entonces cerraba el plano, abría, sacaba de foco, jugaba un poco y de repente cierro el plano, hago un paneo y encuentro a los 10 pibes y estoy jugando, pero no recordé que eso estaba siendo visto por producción y se pusieron a boludear y agarra el director, que ya no está, no lo voy a nombrar, y me dice, cerrá el plano. Yo ya escuché la voz, era como inconfundible. Cerrá el plano, cierro el plano, mueve la cámara, muevo la cámara, manda placa roja, disturbios en Plaza de Mayo. Y yo así, temblando. Funcionaba porque había que mover la cámara. 5 minutos. 2 patrulleros, uno arriba de la plaza, cagaron a palo, lo metieron adentro, abrí el plano.
yo digo, acabo de ser instrumento de una escena perfecta, de ficción. Ficción total. Ficción total. Y así, muchísimo. Claro. Decir que esto tiene otra circulación y nunca se van a enterar, pero es heavy, ¿no? Como, No, muy heavy. Digo, ¿te acordás, no? La película esta del El Cuarto Poder, ¿no? Sí, sí. Hay como muchas cosas Ahora, pero... Claramente, la construcción de la realidad es una construcción, la realidad. Es una construcción. Y si tenés el poder de editar, de generar contenido, contexto, o sea, la gente te lee y eso cree que es verdad. Y así va, ¿no? Sí, en ese sentido es como sorprendente. Yo siempre me acuerdo cuando decía, cuando escribía en el diario, inclusive como yo era muy inútil para hacer periodismo, porque no podía, no era periodista, entonces, es decir, te ponen a editar, ¿no? Es decir, claro, porque tampoco te van a pagar un sueldazo, ¿viste? O sea, porque en el diario es como que empezás a escalar y en un momento sos, qué sé yo, redactor, en otro momento sos, no sé, jefe de sección. Y claro, entonces en un momento dices, pará, este pibe le estamos pagando un montón de plata, nos tiene que rendir, entonces te ponen a editar un montón de cosas. Y yo me sorprendía, porque claro, yo sentía que escribíamos ficción. Todo el tiempo estábamos escribiendo ficción. Pero al otro día la gente creía que era real lo que decíamos. Y lo que me sorprendía más todavía era que nos creyeran una sola letra cuando nosotros estábamos haciendo ficción. Impresionante. Es muy impresionante. Sí. Es muy impresionante. Y bueno... Bueno, por eso ahí, no sé, por nombrar a tantos, ¿no? Escritores que vienen del palo del periodismo. Rodolfo Walsh, ponele, ¿no? Claro. O sea, no sé, Operación Masacre y es algo extraordinario. ¿Y de dónde está anclado? Parte de lo real y después mezclado con algunas cosas ficcionales. Sí, pero, sí. Yo digo siempre... y esa fue bueno, le costó la vida, ¿no? Claro. Sí, le costó la vida. Desde ese aspecto. Pero relacionándolo un poco como a mi práctica, recién en esta muestra yo empecé como a dar cuenta de que ese recorrido, ese modo de enfocar y de fragmentar y de estar como también editando, muchos años también edité en México, pero ¿editaba qué? Editaba cosas de Super 8, yo necesitaba como editar. Entonces esa cosa del recorte y de la utilización como de miradas de los otros, bueno, fue creo que la mejor escuela, ¿no? Pero es que, perdón. Porque es la práctica, ¿no? Es como la escuela crónica. Sí. Como... ¿No? Pero, ¿y qué sentís? Porque hay algo como... Porque en un punto, cuando uno empieza a construir ficciones, hay como un límite, ¿no? Que parece como que hay como una especie de límite ético, ¿no? Vos sentiste esto que temblabas vos cuando estabas grabando y viste toda la escena. Es como que, claro, en el arte es una mentira, ¿no es cierto? Sí, bueno, funciona. Sí. Ahora, hay siempre igual, aún en el arte, ¿no? Entiendo yo que hay una especie de límite. Y digo de límite porque hay algo que, no sé, que tiene que ver con la verdad. Entonces, ¿dónde encontrás esa verdad en el marco de esta ficción o de esta generación, o esta creación que además haces como, bueno, inventar personajes, construir personajes, porque a veces son inventados y otras veces son construcciones a partir de distintos encuentros, son como Frankenstein, ¿no? Sí, es decir, sí. Y yo creo que eso está buenísima, esa pregunta reflexiva, porque me parece que tiene que ver con la materialidad, con la memoria como de la materia, porque con lo que trabajo no son materiales de la librería que están nuevos como para ejecutar, sino que ya tienen memoria, ya han sido pensados, producidos para que tengan una distribución, un consumo para gente específica, ¿no? Digo, memorabilia de izquierda,
pintores amateur, diapositivas, ¿no? De un antropólogo que he utilizado, toda esta pseudociencia en relación a la grafología y los dictámenes psicológicos técnicos, esto que decías del armado de personajes como Frankenstein. Entonces, para mí, o sea, es como, no es el resultado, sino es como desde el principio, desde la selección de esos materiales, que eso para mí es lo más real, ¿no? Claro. Como el hallazgo de esos materiales. Y después viene toda la invención, ¿no? O sea, como todos los hipervínculos que podés generar a través de eso. Ahora, para entender exactamente, ¿qué es lo que haces exactamente? Porque la sensación es como que sos una especie de extraño basurero, ¿no? Una cosa curiosa, pero no sé si sos un basurero real o si sos una especie de coleccionista loco, ¿entendés? Que estás buscando cosas porque, no sé, por el mundo. No termino de ubicarte, porque me parece que hay una, no sé, capaz que están las dos cosas, yo no sé. Sí, no ando como loquito levantando por todos lados, porque en casa no entran las cosas. No sé. Intenté me imagino. Detenerme en varias ocasiones. Pensaste en una mudanza, sí, ¿no? Después cuando se le va. Sí. Bien. Pero, no, bueno, primero arranqué como con toda la memorabilia familiar, claro. O sea, claro. Ya no existe más, o sea, digo, está dada vuelta y se convirtió en obra, ¿no? Se convirtió hasta en un personaje, ¿no? De ficción también. Toda esa carga familiar y como desde primera infancia, segunda infancia, adolescencia, todo lo que estaba en casa, bueno, se convirtió en obra. Y después las obsesiones, digo, la obsesión siempre es como la misma, solo cambia como el foco, ¿no? Y realmente yo no encuentro que sea basura, sino que sería una basura afortunada, ¿no? Como para mí, en el sentido de que voy a lugares específicos donde está eso, claro, ¿no? Que puede ser Maús, sí, en un punto siento como, claro, sos como cero basurero, al revés diría. Sí, claro. Ahora, ¿y qué pasó, por ejemplo, con estos materiales que vos recuperás de tu familia? Porque están impregnados de cierta decepción por parte de tus familiares, es decir, o en el sentido de que se convirtieron, se convirtieron en desechos, o que vos vos los convertiste, no sé, es decir, ¿qué pasó? Porque esos objetos deben haber sido también como muy valiosos y muy Sí, tenían una carga, ¿no? Claro, una eso carga no tengo duda, emocional y una carga también como de mucha expectativa. Y después esa expectativa esa familiar, utópica y se va llenando de polvo, se va llenando también en relación al contexto y a las cosas que van sucediendo, van quedando arrumbadas. O sea, yo como que descubro todo eso cuando vuelvo de México. Cuando vuelvo en el 2007, ahí recordé en una especie de gabinete en la habitación de mis viejos, pero unas puertitas de ahí, como un entretecho muy, muy pequeñito, más de 300 libros, revistas, y claro, cuando empecé a sacar eso, muy bien no sabía qué hacer, pero me acordaba de mi infancia, ¿no? De las tapas de la revista Nueva Era, La Internacional, Octubre y todas esas, y ahí empieza como la tarea de limpieza y ver qué hago con todo eso, ¿no? ¿Y las leíste o las miraste? He ojeado mucho, he leído, subrayado algunas cosas, y cuando empecé Bueno, hay obras que obviamente, ¿no? Que rescatan frases, pero supuesto. Sí, le he dado alguna lectura, más por arriba, ¿no? que en profundidad, porque era cantidad. Y aparte no hacía falta, porque también estaba incorporado, ¿no? Eso. Yo era pionero del Partido Comunista. O sea, mi primera infancia, nosotros teníamos, ¿no? Con mi hermana, los dos estábamos... ¿Cómo te dieron el carnet? Claro, automáticamente. Claro. Naciste y te lo dieron, sí, más o menos. Más o menos. O sea, pero después cuando sos de Boca arranca, y nada de fútbol, imagínate. Bueno, peor, pero claro, sí. Peor. Pero cuando arranca la democracia, unos años después, como
entre sí, 83, 84, por ahí, ya mis viejos se van. Y eso empieza a acumular polvo, se empieza como a quedar ahí, ¿no? Es como re simbólico también todo eso. Y, Claro. y creo, digo, dicho por ellos también les ha servido mucho también como de aprendizaje de soltar todo eso y verlo desde otro lugar, ¿no? Claro. Es maravilloso. Vos sabés que yo pensaba, porque en definitiva, digamos, con lo que te encontrás son con otros relatos, porque esas historias son otro tipo de relatos. Y Sí. Lo que pasa es que tienen tanta carga que yo me imagino que debe ser complejo, ¿no? Es decir, para ellos, para vos, porque es diferente, bueno. La escena que me contaste en la Plaza de Mayo es de una violencia que es superlativa, Sí. entonces me cuesta compararla con otra, ¿no? Pero me imagino que debe ser como muy complejo, es decir, construir un nuevo relato con los retazos ¿no es cierto?, de otros. Es como muy fuerte. ¿Por eso lo sentís o digamos, o es como que lo tenés como naturalizado, es decir, como que sentís como que vivís, digamos, esta posibilidad de tomar fragmentos de estas partes y... ¿qué es lo Como que de apropiarme, decir, sí, de las otras apropiarte cosas. o sea, ¿cómo lo viviste? Sí, la primera vez que lo hice, que fue en el año 2001 justo, que era un ejercicio de un profesor, fue... Allá. Sí, fue como lo más difícil, ¿no? No sé, encontrar un paisaje, cortarlo y volverlo a armar y llevarlo como ejercicio, se me llenaba el culo de preguntas. O sea, realmente yo estaba aterrorizado porque no sabía qué iba a pasar con esa acción. O sea, yo veía que había hecho algo muy fuerte, como en el sentido de que estaba destruyendo la obra de un otro. Pero se recibió desde otro lugar, estábamos revisando a Duchamp, entonces me subí como en esa sinergia y después fue un modo de producción, ¿no? Un modo de, Claro. sí, procesual, ¿no? O sea, como decía Sandra, ¿no? No sé si lo mencionó ahora, pero lo veníamos charlando y ella hablaba sobre la arqueología procesual, ¿no? Claro. Entonces, creo que está linkeado a eso, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia en México, ya que te fuiste a México de golpe? O sea, ¿qué fue lo que viviste en México? ¿Por qué te fuiste a México? ¿Qué pasó? Y yo creo que quería dejar esto del trabajo, voy a decirlo así, el trabajo estable, dejar el trabajo estable, en la Pueyrredón no me enganchaba, estaba muchas horas trabajando. Tenías muy malos docentes, no me quiero imaginar. No sé, no. No, es un chiste. Yo en la docente que sigo viendo y quiero muchísimo y que me ha ayudado un montón iba todos los sábados a su casa a hacer taller, la profe Esther Nazarian, que hoy sigue siendo muy amiga mía, y hemos hecho alguna muestra ahí en el Pacurondo hace poco. Claro. Y para mí es lo que yo rescato de la Pueyrredón, o sea, es todo ella y todo su proceso y obviamente y varios amigos, ¿no?, que hoy siguen estando. Pero bueno, lo de México es otro capítulo, es como volar por primera vez, ¿viste? Irte a vivir a otro país, o sea, empezar como básicamente de cero, ¿no? Mucha inestabilidad económica, empiezan a suceder otras cosas porque tenés una universidad que te pide estar 8 horas por día, con 60% teórica. Entonces, para mí todo era como muy nuevo, muy refrescante y a la vez el territorio, ¿no? Otra cultura. Sigue siendo hoy la materia prima de mi trabajo, o sea, siempre como que está, ¿no? Es como... No hay forma de... Pero ¿por qué la materia prima? ¿Porque sentís que hay No, porque esa intensidad de esos 7 años fueron... ese modo como de entender el arte y de mis propios procesos, es como la continuidad de eso. Y por suerte puedo viajar, hay una galería
que me representa ya de hace muchos años y un grupo de amigos, entonces hay como un vínculo, ¿no? O sea, constante. De curioso total, ¿pensar el arte en México es muy distinto a pensar el arte en la Argentina? O sea, ¿cómo lo ves vos? O sea, más allá que, por supuesto, vos, pero ¿cómo ubicate vos fuera de vos, de la pregunta, ¿no? Es decir, el arte en México, el arte en la Argentina, es decir, mirándolo así, ¿no? Porque después te pregunto por vos, ¿no? Pero tal vez si sos más bueno, mexicano o argentino. en la parte como de universidad, en ese momento, sí, para mí era otro mundo. Otro mundo. Que era mucha más teoría, decís vos. Sí, bueno, primero que estaba anclada, justo hablabas de semiótica, sí. Anclado toda una corriente más sobre la semiología, y después había todo un entrenamiento como de la construcción entre comillas, del artista. Uno tenía que prepararse un statement y preparar un proyecto, defenderlo. Hacían ejercicios de tener 5 o 6 minutos, o sea, vos para venderte un proyecto. ¿No? Te recibías de artista, digamos. Sí, algo así. Algo así. Que igual yo creo que en todo el mundo pasa lo mismo, que excepto no, me refiero a esto. Una generación que tiene 38 que se gradúan, ¿no? De la universidad, sí. 2 o 3 se dedican al arte y viven del arte. Sí. Eso es en todos lados, me parece que es similar. O sea que es él, ¿cuánto es? Nada, muy poco. No estaba pensando que sería claro, el 1%. Sí, es muy poquito, claro. 1%. No sé, para decirlo. Sí. Pero vos, y en la Argentina sentías otra cosa totalmente distinta, que era un trabajo más de técnica, artesanal, menos... Cuando yo estudiaba acá, sí. no me conectaba directamente, no podía... y porque era tal la experiencia que yo vivía en la calle, yo después pude traducir eso. En ese momento para mí era agobiante trabajar en este medio de comunicación. Pero después yo empecé a capitalizar eso porque me di cuenta que había sido una experiencia muy rica, que había superado como toda la técnica que te puede enseñar, la teoría y las experiencias, ¿no? Sí, uno termina sintiendo que las experiencias al final son más importantes que las teorías y las técnicas, ¿no? Total. Eso es fuerte. Total. Eso es fuerte. Ahora, qué loco. Y en esa ubicación, entonces, sos un artista mexicano viviendo en la Argentina, algo así, digamos. Sí, o un argentino, sí, no sé. Eso nunca lo... O sea, ¿cómo construís tu propio personaje? Sí, con las dos cosas, con las múltiples cosas. Qué loco. Sí. Qué loco. Y escúchame, y si tenés que vos hoy mirando ya en el cierre de todo esto, porque yo entiendo también de que el proceso y la construcción de la obra fue todo un camino, pero finalmente vos llegás a un proceso que tiene que ver con la muestra y con cosas que te fueron pasando en la exposición. ¿Qué sentís hoy de la exposición o puntualmente? Antes me comentabas algunas cosas que por ahí ya las comentaste, que tienen que ver con esto impensable no sé si llamarle performance y que... Ensayos, sí. Ensayos, perdón. Sí, eran ensayos, sí. Yo dije performance, pero bueno, estos ensayos... Son acciones. Sí, pero son estos ensayos que devinieron otra cosa que vos no tenías, que vos no imaginabas. Porque terminan siendo obras, en definitiva. Sí, todo está... ¿Habías pensado en eso en un momento o no? No, yo necesitaba como la experiencia, como de vivir eso. A ver qué pasaba. Claro, a ver qué sucedía. Y de repente era lo que te mencionaba, o sea, creo que el presente pandémico a mí me sirvió como para adentrarme en ese proceso y junto a los chicos de Corvo, que es la productora, también tratar de pensar
lo que uno está grabando y postproduciendo, ¿viste? O sea, hay toda una edición, una postproducción. Pero es que es genial que eso. tiene que ver con el tiempo. ¿Entendés? Claro, pero por eso, pero es Retenerlo. genial, pero es construir también una, entre comillas, es Sí. como una narración, una ficción, una Sí, construcción. sí, sí, sí. O sea que es una... Bueno, todo un equipo, que eso también para mí es súper valioso. Salir del ego y empezar no sé, a cranear con otros, ¿viste? Con otras. Claro. Hay mucha gente que ha estado en este proceso y sigue, ¿no? Porque estamos... Sí, vos me haciendo un decías montón de que cosas. directamente se apropiaron del lenguaje que creaste. Claro, bueno, claro. Los actores ahora ya... Ya hablan entre ellos. Bueno, ahora estamos armando Vos tratás. este lenguaje. Sí, va a ser, ya no es improvisado, ya tiene un factor como más sí, conceptual, como de manifiesto. Se está armando todo un texto que va a ser un manifiesto, que se lo van a tener que aprender de memoria, pero no el castellano, sino como el gutural, que es algo como medio ilegible. Claro. Pero cada sonido, ahí es donde Tomás tiene, nuestro amigo músico y sonidista, tiene esa tarea también como de, bueno, esto es una onomatopeya, pero es un concepto. Entonces, y eso también los actores, sumando esas onomatopeyas, están hablando un texto. Es muy complejo todo eso. ¿Y el manifiesto ese de qué va a decir? Bueno, ahí vamos a ver. ya dice un montón de cosas, claro. Son cuatro artistas que han formado un colectivo que no tiene pasado, no tiene futuro, sino que es un presente que por un ritual empieza a hablar este lenguaje y sale este manifiesto. Pero cada actor, iba a decir, cada artista tiene su identidad, ¿no? Su identidad muy clara, su forma de vida, su obra, su cuestión ideológica, su rango etario, para hablar como en términos... Sí. Porque está construido de este Frankenstein, ¿no? Que está en el archivo, desde ahí viene. Claro. Entonces cada uno se fue engrosando y se fue viviendo de determinada manera, que bueno, cuando se junta el colectivo es un poco más caótico, más ritual y hablan este idioma. ¿Y ese colectivo se junta, que es una vez por semana? Ahora ya terminamos los ensayos, llegamos a 9 ensayos, 6 son los que estamos editando, los que se van a ver. Ahora el jueves sacamos el 4.º ensayo y después, bueno, estamos esperando a que esta instalación, al cierre, se vaya a vivir al campo, se impermeabilice y dentro tenga la primera función. Se va a hacer en el campo la primera función. Y vamos a tener pantallas subtituladas para poder entender ese lenguaje. ¿Qué es lo que están diciendo? Claro, algo así. Con código QR, alguna cosa de ese tipo. Escuchame una cosa, ¿y cómo fue la experiencia, digamos, porque esto se convirtió prácticamente en tu casa, no solamente, bueno, vos decidiste hacer tu taller acá, así que no sé cómo, ¿qué te pasó en este proceso de todo este tiempo? De venir de venir acá, de encontrarte, de que sea tu taller, tu lugar, o sea... Y pasaron varias cosas. Primero, yo tengo el taller acá a 4 cuadras, en Villafañe, y vivo acá a 10. Claro. Es tu casa. Hubo un accidente en el taller, se prendió fuego la planta baja. Bien. Entonces, también, no puedo ni ir, ¿no? Entonces, doble excusa. También, bueno, este índice que confeccionamos con Sandra, que es el archivo, ese mueble que está diseñado también como para sentarse, para estar estudiando, para armar parte de la narrativa de los actores, no sé. Es muy raro venir casi todos los días a la muestra. Y encima a mí, que me gusta dar las visitas,
guiadas que llevan, más o menos son 1 hora 40, 2 horas. Claro, es una locura. De no parar de hablar. Perdóname. Y voy cambiando, ¿no? 467 tenés que mostrar. Claro. Entonces ahí se da otra cosa también. Vos pensás que el Malva, creo que cuando se inauguró tenía 300 obras. Bueno, este es como decimos, ¿no? Es un museo. Esto es un Malva y medio. Un museo dentro de otro museo. Pero es cierto lo que te digo. Sí. Era el número de obras del Malva era ese, una cosa así. Entonces, pero bueno. Pero me estabas contando... Me hacen así. Sí, me estaba... ya está. Pero me estabas contando del hecho, ¿no es cierto? Esto, de estar acá y que todo se convirtió como... O sea, esta fue, bueno, tu casa, ¿te gusta dar las visitas guiadas? ¿Te gusta, digamos, seguir trabajando acá? Sí, almuerzo acá también. Almorzás acá, o sea que es tu lugar de vida de golpe. Sí. ¿Y en qué medida te transformó esta exposición? Así cerramos, así con esto. Creo que una de las cosas como nodales es trabajar con otra persona. Claro. Hacer como todo un análisis durante 1 año y pico. Sí, eso yo nunca lo vi. Yo generalmente he curado todas mis muestras. Claro. O sea, siempre fui más cerrado a la curaduría. Me encanta, respeto muchísimo, pero nunca se dio la posibilidad de, hasta ahora, he hecho una muestra con Tania Puente, la cual quiero muchísimo, hizo un ensayo extraordinario, pero la muestra no tenía nada que ver con el ensayo, ¿viste? Toda esa muestra... Bueno, era otra obra. La terminé al revés, destrozando y haciendo otra cosa. Ilustrando, digamos, el ensayo, tratando de ver, a ver cómo lo hacías. Y acá, bueno, fue muy intenso, que se parezca, muy complejo, muy intenso y muy rico. O sea, también después necesitas distancia para poder ver lo que pasó. Y eso, y armar equipo, yo creo que eso es lo más valioso. Como el laburo de los miércoles con Sandra, después el armado de diferentes equipos, trabajar con teatro, y ahora, bueno, estamos haciendo las partituras del primer piso con Alejo, con un amigo, que eso se va a poder escuchar un día antes del cierre, que es el 18 de septiembre. Y de estas 467 obras, ¿cuál te vas a quedar vos, sin ninguna duda, para vos para siempre? Mira. No sé. Creo que la de Enrique Nani. La de Enrique Nani. Me parece que sí. O sea, una obra que, entre comillas, no es tuya. Como todo. Buenísimo. Gracias.